Hola y bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy vamos a hacer parte 1 de una serie de 2 videos, 3 videos, no sé cuántos videos van a ser. Pero hoy voy a mostrarles qué tenemos que empacar para dar a luz en un hospital aquí en Canadá. En otro video aparte vamos a hablar de lo que cuesta dar a luz en Canadá y también de cuánto te paga el gobierno para tu licencia de maternidad. Pero hoy solamente vamos a empacar porque ya estoy a 37 semanas, 2 días. He empezado con síntomas de labores falsos por ya estamos a casi 10 días, 2 semanas, que no significa que el bebé va a llegar mañana, pero sí significa que el bebé podría llegar mañana. Así que vamos a empacar todo para estar preparados y estar listos. Mi partera dice que ya el bebé ya está en su posición, ya está poniendo presión en los lugares correctos. Así que es un juego de espera. No sé si se dice así en español, en inglés se dice it's a waiting game. Un juego de espera puede llegar esta semana o quizás espere hasta su fecha de nacimiento estimada, que es el 1 de julio, que aquí es Canada Day, que serían otras 3 semanas y medias. No sé, yo ya he salido del trabajo. Mi partera me sacó del trabajo hace 2 semanas, ya porque mi cuerpo estaba sufriendo un poco y habían visto un par de momentos donde no que me sentía peligro, pero que me di cuenta que ese no es el mejor lugar para estar de momento al punto de mi embarazo donde estaba. Así que mi partera me sacó del trabajo hace 2 semanas. Tomé un poco de tiempo para mentalmente aceptar el cambio, que para mí es un cambio grande porque he estado trabajando desde que tenía 14, 15 años. Pero vamos bien. Esta semana, bueno, solamente es martes, pero ya esta semana me siento más calma, más en una rutina y ya, empecemos a empacar. Ahora, aquí los hospitales les dan a los papás o a la mamá una lista de cosas que tienen que traer para el hospital. Esa es la lista que nos da el hospital nuestro. Y esa es la lista que yo hice. Ahora, mi lista es, no que sea más larga, pero tiene más cosas porque no creo que la lista del hospital esté completamente correcta. Y la cosa con el COVID que está pasando de momento es que una vez que yo y mi esposo entremos al hospital, esa es otra cosa, van a dejar que mi esposo entre al hospital conmigo. Hace un par de semanas parecía que no lo iban a dejar porque él trabaja en un piso en su hospital donde están los pacientes con casos de COVID positivos. Así que ya como los números están bajando aquí en la provincia, especialmente en nuestra área, mi partera me dijo que sí va a poder entrar, nada más que no puede sacarse la máscara que le dan en ningún momento del parto o de la estadía. Que está bien, va a ponerse su máscara y va a quedar puesta. Así que la cosa es que usualmente aquí en Canadá uno puede salir del hospital después de 6 horas de dar a luz. Si es que no hay complicaciones, la mamá está bien, el bebé está bien. Yo no voy a hacer eso, yo me voy a quedar las 24 horas para asegurarme de que todo esté bien. Y nos han pedido, usualmente empacamos para 24 horas, ese día de una noche. Eso es todo lo que uno tiene que traer. Pero de momento cuando la pareja entra al hospital, el esposo solo puede salir una vez y esa sola vez es para ir al carro a buscar el asiento del bebito cuando ya van a salir del hospital o vamos a salir del hospital. Así que si empacamos por una noche y hay una complicación o tengo que tener una cesárea, que no va a pasar, en el nombre de Jesús, va a ser todo natural, sin complicaciones. Pero tenemos que empacar para una estadía de 3 a 4 días. Así que eso significa que la maleta va a estar un poquito más llena, por si acaso, porque ya si entramos tendríamos que pedirle a familiares que entren a la casa, encuentren nuestras cosas o encuentren una maleta extra que tenemos empacada. Y mi familia vive a como 1:20 de mi casa. La familia de mi esposo solo están a como media hora, pero todos trabajan, así que preferimos ya tener todo listo
estar a paz, no tener que estar llamando a personas que nos busquen eso, que nos encuentren el otro. Así que vamos a empacar para una estadía de 3 días, pero estamos esperando salir en 24 horas. Me falta el aire. Ok, empecemos. Ok, así que vamos a empezar con las cosas que voy a traer para el bebé. Ahora, para que vean la diferencia entre la lista del hospital y la lista que yo hice, si quieren saber de dónde saqué mi lista, he estado mirando bastantes videos de mamás que acaban de dar a luz durante COVID-19 en Canadá y en los Estados Unidos, para ver qué necesitan, qué han usado, cosas así. Pero ellos dicen aquí que solamente tengo que traer entre 24 y 36 pañales, 3 gorritas, un enterizo y vitamina D, que tengo que ir a buscar abajo para que no me olvide. Y el carrito del bebé. Ahora, para mi lista, yo he puesto traer una cajita de pañales. Vamos a usar estos las primeras semanas, que acá vienen 32. Ahora nosotros vamos a usar pañales de tela. Creo que se llaman así en español. Podemos hacer un video de eso después. Pero para los primeros días vamos a traer esto. También estamos trayendo un paquete de wipes. Y esto más que todo es porque no sé qué tipo de wipes tienen en el área de los bebés. Si es la misma cosa que usan para los adultos, no quiero usar eso para mi bebé. No tiene nada malo, nada más que prefiero algo más sensible. No sensible. Algo más suave, digamos. La otra cosa también es con las toallas. El hospital a la mamá le da toallas por si necesita bañarse, si durante el labor quiere estar en agua caliente. Pero como trabajo en un hospital, sé que las toallas tienen un olor especial en los hospitales. Y es un olor que no me gusta. Así que también vamos a estar trayendo nuestras propias toallas para estar más cómodas. Y honestamente a veces las toallas de los hospitales es como papel de lija. Horrible. Así que no voy a querer estar usando eso después de dar a luz. Siguiente cosa para el bebé. Van a ser 3 gorritos. Eso sí vamos a traer. Porque no hay que dejar que le dé frío en la cabeza. Ahora estoy trayendo 2 tamaños distintos. Uno por si tiene la cabeza de mi esposo. Y otro por si tiene mi cabeza. Yo creo, de ver en los ultrasonidos, creo que el bebé tiene mi cabeza. Mi cabeza no es chica. Así que estamos trayendo uno más grandecito por si acaso. También estamos trayendo, más que todo para cuando estamos viniendo a casa, unos botincitos. Esto me lo regaló uno de mis voluntarios en mi trabajo. No sé si ella los hizo o no. Tengo la otra señora no era voluntaria, era una de mis clientes y me tejió una colchita para el bebé, bien lindo. Y lo tejió con una muñeca fracturada. Así que me dijo que el tejer fue su terapia. También vamos a traer guantes para cuando venga a casa, para que no se esté arañando mientras está sentadito en su asiento. No sé si le vamos a dar no sé cómo la gente lo llama, tiene tantos nombres, un chupete, acá un soother. Cada persona lo llama algo distinto. Pero por si acaso decidamos que sí le vamos a dar un chupete, tengo esto que se agarra de la ropita para que no se pierda. Vamos a traer, también no sé cómo decir esta en español, pero acá se llaman swaddle blankets. Sí, que son las colchitas que uno usa para poner al bebé en su posición de dormir, o para cuando uno lo está eructando, cuando está en el asiento del auto. Tienen muchos usos estos swaddle blankets. Sé que el hospital te presta colchitas para todo eso, pero otra vez, si tienen el olor que tienen las toallas y las cosas de cama en los hospitales que yo trabajo, así que prefiero tener mi propia cosa. Y la otra cosa que vamos a traer son 4 ropitas. Y también son en 2 tamaños, así que este es lo que es considerado newborn.
para recién nacidos. Creo que este también, ya. Este también es considerado newborn por si se ensucia el primer trajecito. Y estos dos son de 0 a 3 meses. Por si acaso salga un poquito más gordito. Hay niños que no llegan a entrar a la talla de recién nacidos, automáticamente pasan a 0 a 3 meses. Así que tenemos 4 ropitas por si acaso. Y ahora, para mantener todo en orden, porque a mí me gusta el orden, vamos a tener bolsitas así. Así que todas las cosas del bebé van a ir en una bolsita. Todas las cosas de mi esposo van en otra, las cosas sanitarias o las cosas del baño van en una tercera bolsita, porque algo que me molesta mucho es cuando la gente está tratando de buscar algo en una maleta y empiezan a jalar todo y ya no hay orden, hay ropa por todas partes, uno no puede encontrar lo que está buscando. Y sé que no crea que mi paciencia esté alta mientras esté en dolor, así que no quiero que mi esposo tenga que empezar a buscar cosas, no las encuentre, me moleste a mí. Así que es mucho más fácil decir, está en la bolsa de colores, está en la bolsa negra, y que lo saque, me la dé, yo saque lo que necesite y vuelva esa bolsa a la maleta. Ahora, lo que dice que la mamá y el papá necesitan es lápiz y papel, cámara, shorts para bañarse o para ducha, si el esposo va a estar entrando al agua caliente durante el labor con la esposa. Si quiere puede traer también almohadas, música, comida, golosinas dicen, cosas para atar tu pelo y pantuflas. Ahora mi lista un poco más extensiva, voy a traer 2 a 3 pijamas por si acaso quedemos más de una noche. Ropa para venir a casa, habaneras para la ducha, porque sí lavan los pisos en los hospitales y desinfectan todo, pero algo que me da asco es cuando mis pacientes caminan descalzos o me pelean para caminar descalzos en sus cuartos. Uno no sabe las bacterias que están en esos pisos, sean limpiados o no. Así que a mí nunca me van a encontrar caminando descalza en un hospital. No lo hagan, honestamente, no lo hagan. Así que voy a tener mis habaneras para la ducha y un par de medias que mi mamá me compró, porque los hospitales son fríos aquí. Así que este dice... mi mamá me compró estos. Dicen, procedan con caución, necesito café. Así que, gracias mami. Y un segundo par, a ver qué dice esto. Si leen esto, abrácenme. Así que 2 pares, por si necesito un extra par o nos quedamos un par de noches extra. Ok, volvemos a la lista. Ya, si son mamás, ya saben de que después de dar a luz hay bastante cosas que pasan y salen de tu cuerpo. Así que otra cosa que el hospital no menciona traer son calzones, pero calzones grandes y cómodos. Por si acaso tienes cirugía, quieres que el calzón suba más arriba de donde está donde han hecho el corte. Pero también necesitas calzones suficientemente grandes para poder usar toallas sanitarias enormes, porque sale bastante sangre después de dar a luz. Eso he aprendido en el hospital y todas mis amigas me han contado. Así que hay que empacar esos también. Y después cosas para la ducha, si es que uno queda más tiempo. Para mi esposo también tengo de traerle 2 pantalones, 2 blusas, 2 cambios de ropa interior. Tenemos 2 almohadas chiquitas, porque en el hospital no le dan almohada y no le dan colcha. Así que 2 almohadas chiquitas para él, una colcha más gruesa y sus audífonos, headphones, por si acaso quiere escuchar música o quiere escuchar algo mientras yo estoy descansando. Y de aparte también traer cepillo de dientes, shampoo, ya tenemos las toallas y cosas pequeñas que necesitemos. Ahora, otra cosa que no menciona la lista del hospital es traer cosas que te ayuden con tu labor. Yo voy a estar trayendo
esto. Si no saben qué es, usualmente cuando uno tiene un músculo endurado o tiene bastante tensión o inflamación en un músculo, uno puede usar algo así. Digamos que a mí me duele por acá, le pones presión con una de las bolitas y como medio que te masajeas, pero te masajeas con presión. Ahora, lo que pasa cuando uno está teniendo contracciones es que dicen que ayuda. Las contracciones vienen de atrás, a veces de atrás para adelante o solamente quedan adelante, y que es bueno poner presión en la parte de atrás, en la espalda, para, ¿cómo se dice en español? Counteract, para que el cuerpo no tenga solamente tensión en un lado, sienta tensión en dos lados, y aparentemente ayuda con el dolor, ayuda con cómo los músculos se están moviendo. Así que si es que mis contracciones están demasiado dolorosas, mi esposo puede usar eso para que no se le canse la mano. También estamos trayendo, ¿cómo se dice? Crema. Crema con aceite de lavanda, porque relaja el cuerpo, relaja los músculos. ¿Qué más estamos trayendo para labor? Creo que eso es todo. Ahora, lo que está pasando también es que las mujeres de momento no tienen muchas opciones en lo que el hospital les puede ofrecer para controlar el dolor. Así que cuando hablé con mi partera el lunes, me dijo que me pueden ofrecer morfin, pero solamente si no voy a dar a luz, que el bebé no va a salir dentro de 4 horas. Si el bebé va a salir dentro de 4 horas, hay chance de que no me lo den porque puede afectar al sistema respiratorio del bebé, y cuando salga se le hace más difícil el poder respirar solo porque su cuerpo está relajado, no está sintiendo mucho, pero puede hacer que el bebé entre en estrés. El gas de la risa, que a mí no me gusta, solamente lo he usado una vez durante una cirugía oral y no me gustó, me dio náusea y sentí que no hizo nada. Pero de momento no puede ser ofrecido en los hospitales porque en la manera como funciona el gas, no sé cómo explicarlo muy bien en español porque no sé tantas palabras médicas, pero okay, tratemos. La razón por la cual uno no puede usar el gas de la risa es porque cuando te dan una máscara y te prenden el gas, hacen que no las moléculas, los particles se dice, empiecen a moverse, y cuando te sacas esa máscara, porque no lo tienes puesto todo el tiempo, haces 10 segundos con gas, un par de minutos sin gas, o esperas que una contracción venga y ahí te ponen el gas, hace que todo lo que ha estado en tu nariz quede flotando en el aire. Si es que tienes un caso positivo o si tú estás positiva con COVID-19, eso significa que tu equipo necesita máscaras, ropa, todo completamente distinto para poder entrar a tu cuarto. Si no te dan el gas, entonces pueden tener una máscara de más bajo nivel, no necesitan tanto equipamiento protectivo. Así que por esa razón de momento no pueden usar el gas. No sé si eso hace sentido en español. Médicamente en inglés hace sentido. Entiendo por qué lo están haciendo. Lo podría explicar mucho mejor en inglés. Sí, así que te dan morfina. De momento el gas de la risa no es una opción. La otra opción es la epidural, que voy a tratar de no tomar. La recuperación con el epidural es más largo y un poco más difícil que si uno da a luz naturalmente sin eso. Si lo necesito, obviamente lo voy a tomar. Si el bebé lo necesita, obviamente lo vamos a tomar. Pero si la opción es mía y no es necesaria, voy a tratar de no tener una epidural para poder recuperarme un poco más rápido. ¿Y cuál era la cuarta cosa? Las duchas calientes, o también tienen, no piscinas, pero como un jacuzzi caliente en algunos hospitales, pero no pueden ofrecerle eso a toda mamá. Así que si digamos tienen 4 piscinas, las primeras 4 mamás que entran y la piden, se la pueden dar. Si yo soy la 5ª o 6ª mamá en entrar, entonces a mí no me toca poder usarla porque ya están en uso. Cada cuarto de parto tiene su propia ducha y dicen que tú y tu esposo pueden, bueno, tu esposo vestido, tú decides cómo estás,
pero tu esposo te puede ayudar a estar en el agua caliente para relajar tus músculos y ayudarte con el dolor. Así que vamos a tratar eso. Vamos a tratar varias cosas. A ver cómo sale todo esto. A ver, ¿qué otra cosa hay que empacar? Una cosa que tengo en mi lista que también no está mencionada aquí es algo que se llama Tux. En el hospital te dan un spray que se llama Dermaplast o Dermablast y es para si es que te hacen un corte, un episiotomy, o si necesitas que te hagan puntos, si has tenido una rotura, ¿cómo se dice cuando es la piel que se? Un tear. Entonces este spray hace que uno no tenga mucha sensación, que no tenga mucho dolor, ayuda con la inflamación. Pero he escuchado que hay otra marca de cosas que uno puede usar que se llama Tux. Tux son como unas cositas de algodón que tienen witch hazel. Y esto dicen que tiende a ayudar más con cosas que se tratan de dolor, inflamación. Si es que uno tiene hemorrhoids después de dar a luz, ayuda con todo eso. Así que eso sí voy a traer conmigo al hospital. Es algo que el hospital no te pide traer. Ahora también tengo que traer esto, que es mi partera me dio el lunes cuando la vi, que son todos los resultados de ultrasonidos, de exámenes de sangre, todo eso. La razón por la cual yo tengo que traer esto es porque las parteras de momento trabajan distinto que los hospitales, aunque trabajan dentro del hospital. Mis récords médicos no son electrónicos con la partera, pero sí van a ser electrónicos con el hospital. Así que ya cuando uno llega a las 37 semanas, la partera nos da este librito que es nuestra historia médica con ellos. Por si acaso mi partera no llega a ayudarme, así que si tiene que mandar a otra partera o si hay una emergencia y tengo que ver a un OBGYN, entonces yo les puedo dar esto y ellos tienen acceso a todos mis records médicos durante mi embarazo. Así que eso tengo que traer. Mi carta de salud también tengo que traer para que me dejen entrar al hospital. Y creo que eso es todo. En mi lista también hay cosas como mi cámara, mi laptop, por si acaso sea un parto largo o que si esté en el hospital 3-4 días. Y no sé si el hospital va a tener wifi gratis. Aquí usualmente uno tiene que pagar por todo eso y los precios son ridículos, ridículos en el hospital, así que no creo que paguemos o vamos a usar el Dara nomás. ¿Cómo me olvido? La cosa, no la cosa más importante, pero un cambio enorme que ha pasado con COVID-19 es que como los pacientes no pueden salir del cuarto, no tienes permiso a ir a la cafetería, a buscar comida, a buscar un café. Así que tenemos que llevar un cooler con suficiente comida y snacks para 3 días. Creo que vamos de campamento. No sé qué voy a empacar, así que si tienen ideas, pónganlos en un comentario. De momento estoy pensando traer vegetales, frutas. Mi esposo no le gustan crackers, no quiere pan. Pero por ahí hago un sándwich de algunos huevos hervidos, no sé qué traer. Antes ni tenías permiso de que amigos o familiares traigan comida al hospital porque tenía que ser comida sellada, no comida hecha en casa para entrar al hospital. Pero la partera dijo que eso ha cambiado, así que de momento si ordenamos una pizza o si ordenamos algo de afuera, un familiar quiere traer comida de afuera, entonces sí tenemos permiso de que ellos lo traigan a la puerta del hospital o nosotros o una enfermera pueda bajar y subir la comida. Así que tengo que empacar un cooler con comida, con suficiente, agua no, porque agua te dan en el hospital, pero suficiente cosas para que no pasemos hambre por 3 días, si es que quedamos 3 días. Si quedamos solamente 24 horas, no es gran cosa. Así que ahora voy a tomar un par de minutos para empacar todo, poner cada cosa en su bolsito.
Otra cosa que también voy a traer, creo que se llama una faja en español, pero es como una faja de embarazo que he estado usando. Y dicen que a veces las mamás cuando tienen más dolor se sienten mejor cuando se la ponen, así que la voy a traer por si acaso la necesite. No sé si la voy a necesitar, pero por si acaso aquí está. También empaqué son bolsas para poner ropa mojada o ropa manchada. Si está manchada, creo que por ahí lo dejo en el hospital y la tiro a la basura. Pero nuestras toallas y cosas así para que no mojen todo lo otro. Ahora, en este vamos a poner las cosas de baño ya cuando sea tiempo. Y en este chiquito voy a poner cosas que necesite a la mano. Así que mi tarjeta de salud, voy a poner lápiz de labio cuando tus labios están secos, no el que tiene color. Y un poquito de maquillaje para cuando estemos sacando fotos no me vea media muerta. Tengo un poco de vida en mi cara. Y moños, cosas chiquitas que se puedan perder, lapicero, pero algo fácil de ya tener a mano. Y en este ya he empezado a meter cosas, así que son las cosas sanitarias que van a empezar a ir aquí. Pero todavía me falta comprar un poco. Así que ya cada cosa tiene su propio lugar para hacer todo más fácil. Y ya, cuéntenme si ustedes creen que me estoy olvidando algo. Si creen que tengo algo que no va a ser necesario, díganmelo también. Y ya veremos cuando viene este bebé. Pero gracias por sentarse conmigo y pasar un poco de tiempo ayudándome o mirando cómo empaco mis cosas para dar a luz. Estamos ya en los últimos momentos, así que hay bastante emoción y anticipación y veremos cómo sale todo. Nos vemos en un otro video. Chao.